aviso ahí, ya estoy grabando, ¿ok? Y voy a compartir la pantalla. Aquí estamos, ya, ahí. Les voy a compartir. Cualquier duda me pueden interrumpir, ¿de acuerdo? Las veces que sea necesario. Y me mandan, si no tienen audio, me mandan un chat, ¿de acuerdo? Y yo lo tengo al lado, y si no miro el chat, miro para allá cada rato por si acaso, que allá tengo el chat, y si no lo veo, me hablan nomás, o alguien me dice, profe, ahí hay una consulta, ¿de acuerdo? Pero pueden interrumpir todas las veces que quieran. Si algo no quedó claro, insisten y yo voy a volver a explicar, ¿de acuerdo? Profe, Sí, dígame. al final de la clase vamos a revisar el ejercicio que dejó de tarea, Chuta, ¿cuál les dejé de tarea? el del gobierno de un país cuando subían el impuesto. Ya, ok, ya. Alguien me lo mandó, ¿ah? Alguien me lo mandó por correo y estaba bueno. Por último lo hacemos mañana ese, ¿de acuerdo? ¿Ves? Como ahora ¿Sí? tenemos visita y no tenían la misma tarea, entonces mañana lo revisamos. ¿Me recuerdas? Tú mismo recuérdame mañana que lo revisemos. ¿De Ya, acuerdo? ok, profe. Bueno, ya. Vamos a comenzar entonces y hoy día vamos a ver los famosos logaritmos. ¿Ya? Logaritmos. Algunos, supongo que los revisaron en el colegio, ¿cierto? O en el liceo, y tal vez otros no. Así que vamos a ir lentito, ¿de acuerdo? Para que todos puedan recordar, ¿no? O si no, comenzar con este nuevo concepto de los logaritmos. Son un poco extraños al comienzo, ya, pero no tanto porque vinieron a resolver muchísimos problemas. Cuando uno mide plano, no tiene problema, ¿no? Mide con unidades de longitud, centímetros, metros, millas, kilómetros, lo que sea, ¿no? No hay problema. Pero cuando usted quiere medir cosas, por ejemplo, por la superficie terrestre, entonces ya no puede tirar una línea recta, ¿no? Si usted quiere medir la distancia, por ejemplo, de aquí a Alaska, no sé, cualquier otra parte, en un lugar lejano, ya no puede medirlo como una línea recta, ¿no? Tiene que ser. Bueno, de ahí surgió la trigonometría, tema que nosotros vamos a revisar también, después que terminemos con los logaritmos y las inecuaciones, vamos a ver trigonometría. Y bueno, esto además, imagínense si uno lo piensa solo sobre la Tierra, necesita medir así, ya con no la medida tradicional, ¿no? Necesita medir curvas y por lo tanto va a tener ángulos. Si ustedes piensan en la astronomía, ¿cierto? Y vamos a medir planetas y cosas por el estilo, estrellas y distancias, entonces es mucho más complejo la medida. Y por lo tanto de ahí nacen los logaritmos, ¿de acuerdo? Como una forma de solucionar este tipo de problemas. Los primeros que trabajaron ahí fue Napier y Bridge, ¿ya? Que son los propulsores de esto, ¿no? Y fíjense que no lo van a creer, pero fue como una manera de poder multiplicar mejor y dividir mejor. Estamos pensando en grandes números, ¿no? Así que de ahí nace el logaritmo, más o menos, ¿no? Vamos a definir entonces lo que vamos a entender por logaritmo. Definición. ¿Ya? A nosotros no nos van a preocupar las medidas planetarias, ¿no? O interplanetarias, sino que nos va a interesar la parte matemática. Vamos a ver el micrófono ahí arriba, si no se escucha bien me avisan. Ya, vamos a decir, vamos a tomar un número, sea, ahí decías, quise poner sea, pero quedó feo, ¿no? ¿Ya? Ahí, sea A, un número real positivo. Ya, si es real positivo, descartamos los negativos y descartamos el cero, ¿de acuerdo? Y además de eso, le vamos a pedir que sea distinto de 1, ¿de acuerdo? O sea, nuestro número real A debe ser estrictamente mayor que 0, no puede ser 0, ¿de acuerdo? Pero tampoco puede ser 1, ¿ok? Ya. Entonces vamos a decir que el único, estoy, si se dan cuenta, estoy en otro escritorio, en otro lado, entonces me cuesta un poquito más escribir aquí, porque estoy escribiendo ahora en un lugar más abajo, ¿no? Ya no estoy en la mesa donde estaba habitualmente, ya porque al otro lado había demasiado ruido, entonces me cambié de lugar, pero ya me voy a acostumbrar, ¿ya? Entonces el único exponente, ¿ya? El único exponente y tal que, tal que a elevado a i es igual a x, ¿ya? Ese se llama
se llama el logaritmo, se llama el logaritmo ahí de A compa no entendí, Eric, de X en base a. No, profe, es un anime, es una serie. Ah, ya, es otra cosa, no era para Estamos mí. hablando, sí, Ya, no, no ok, era de la clase. ya, ok, ya, ok. En base a, ok, eso. Y se denota, porque no entendí nada, ¿no? Se denota así, el logaritmo de X en base a. ¿De acuerdo? Ya, de esa manera, como resultado, ¿de acuerdo? Esto da un I. Este A se llama la base del logaritmo, ¿de acuerdo? Y tiene esta propiedad que ya les dije antes, pero que voy a volver a recalcar, que tiene que ser estrictamente mayor que 0 y además no puede ser 1, ¿ya? Es distinto de 1. ¿Ya? El X es el argumento, ¿de acuerdo? Y esto nos debe dar un I. Y fíjense que este X que está aquí, miren, debe ser tal que el A elevado a I vale X. El A es un número positivo, ¿de acuerdo? El I podría ser positivo o negativo, pero como sea, como esto es una exponencial, el X va a ser siempre positivo. Acuérdense que las exponenciales jamás son cero, de que A a la I es distinto de cero siempre, por lo tanto el X va a ser siempre positivo. ¿Se entiende? Esa partecita, ya, lo voy a escribir aquí. Miren, notemos que el I, que vale el X, notemos que el X, que vale A elevado a I, es mayor que 0 para todo I. Luego solo calculamos logaritmos de números positivos. Logaritmos, ¿ya?, de números positivos. ¿De acuerdo? Entonces, usted no puede calcular el logaritmo de menos 3. ¿De acuerdo? Porque las exponenciales son siempre mayores que 0, ¿no? Eso ya lo habíamos dicho. Entonces, cuando yo quiero calcular un logaritmo, ¿de acuerdo? Mi base no tiene que ser estrictamente mayor que 0 y no puede ser 1. Y el argumento, el X, ¿de acuerdo?, a quien yo le voy a calcular el logaritmo en esa base, no puede ser ni negativo ni 0. Tiene que ser estrictamente mayor que 0. ¿De acuerdo? Ya. El I, no, el I puede ser cualquiera. Puede ser positivo o negativo. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, si no están de acuerdo me dicen, ¿no? ¿Sí? Ya. Supongamos entonces que queremos calcular, por ejemplo, el logaritmo de 81, por ejemplo, en base 3. ¿Ya? El 3 no es 1, es positivo, y el 81 también es positivo. ¿De acuerdo? Entonces, ya no sabemos cuánto vale. ¿Ya? Esto vale un X. ¿Ya? Con nuestra definición, esto va a ser igual a un X, el resultado que nosotros queremos, siempre y cuando el 3, ¿de acuerdo?, la base elevada al X, me dé 81. ¿De acuerdo? Esa es la definición, miren. ¿Ya? Este logaritmo vale I, siempre y cuando A elevado a I me dé el X. ¿Ok? Entonces, la base elevada al resultado me debe dar el argumento del logaritmo. ¿Ok? En este caso, entonces, 3 elevado a X me debe dar 81. ¿Ya? Pero nosotros sabemos que 3, esto es 3 a la X, y sabemos que el 81 es 3 a la cuarta, ¿cierto? 3 por 3, 9, y 9 por 9, 81. Jonathan, 9, ¿el resultado 9? ¿Sí? El resultado parece que es 4, ¿no? ¿Por qué? Miren, ahora tengo aquí una igualdad de potencias de igual base, y la base no es ni 0 ni 1, por lo tanto, los exponentes son iguales. Esto significa entonces, esto implica que el X vale 4, ¿ya? Por lo tanto, entonces, el logaritmo de 81 en base 3 es 4. Y que en el fondo, miren, lo que uno tiene que preguntarse es, ¿a cuánto elevo el 3 para que me dé 81? ¿Ya? Y empiezo 3 por 3, ¿cierto? Son 9, 9 por 3, 27, y 27 por 3, 81. El resultado es 4. ¿Ya?
supongamos que tenemos el logaritmo, por ejemplo, de 1000 en base 10, ¿ya? ¿Eso qué va a significar? ¿Ya? Eso significa, el resultado no lo conocemos, ya pongámosle x. Eso significa entonces que el 10, la base, elevada al x, me tiene que dar 1000. ¿Ya? Entonces, trabajo con las potencias, ¿cierto? Esto va a ser 10 al cubo, ¿cierto? Por lo tanto, el x vale 3. ¿Ya? Eso significa entonces que el logaritmo de 1000 en base 10 es 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Sí, profe, sí se entiende. Ya, Sí, profe. ya, perfecto. Ya, si no me van avisando, ¿no? Ya, por ejemplo, Profesora, ¿cuánto valdría? ¿Sí? una compañera dice si puede subir un poquito para sacar un pantallazo. Ok, al tiro. ¿Por ahí o más arriba? Recién llegué, puede subir la Yo pantalla. creo que del todo. Ah, desde el principio parece, ¿no? Ya, ya leí, ya. Ahí, mira. Ya, ahí partimos con los logaritmos. Está la pura definición, ¿ya? Lo que vamos a entender por el logaritmo. El logaritmo de x en base a va a ser igual a un i, siempre y cuando la base elevado al i, el resultado, nos dé el argumento del logaritmo, este x. ¿De acuerdo? Eso debe pasar. El a elevado a i debe ser el x. El a no puede ser ni negativo, ni 0, ni 1. ¿De acuerdo? Y el x, ¿ya? Tiene que ser estrictamente mayor que 0, por las propiedades de las potencias. Ya. ¿Lo alcanzaste a tomar ahí? ¿Sería el otro? ¿Lo alcanzaste a tomar el pantallazo? Ya. De todas maneras, les voy a subir el PDF. Ah, a propósito, tuve problemas para cambiar a PDF la última clase, y por eso no se me ha subido. Algo pasó y no he podido convertirlo a PDF. Ya, así que sigo en eso. Ya, ¿está listo? Dice, parece. Ya. Ya, vamos en este ahora, miren, el 3. ¿Ya? Aquí, fíjense que era fácil decir, ya, el 10, ¿a cuánto lo elevo para que me dé 1000? Y uno empieza 10 por 10 son 100, ¿cierto? Y 100 por 10 son 1000. El resultado es 3, facilito. ¿Ya? Pero ahora significa, ahora vamos a calcular el logaritmo de 32 en base a un medio. Va a significar a cuánto elevo un medio para que me dé 32. Y ya no se ve tan facilito, ¿no? Bueno, pero no hay problema porque cuando eso nos pase, lo igualamos a x. Y trabajamos con esto, ¿ya? El logaritmo significa... Menos 4, ¿verdad? Menos 4, ya, ok. Significa un medio elevado a x igual 32, ¿cierto? Ya. Y ahora nosotros tenemos aquí, trabajamos con las potencias, ¿cierto? Tenemos que igualar las bases para tener igualdad de potencias de igual base. El un medio lo escribimos como 2 a la menos 1, ¿cierto? ¿Ya? Está elevado a x, y el 32 es 2 a la quinta, bien, menos 5, ¿cierto? No 4 parece, era menos 5, ya. Por ahí están poniendo ya la respuesta. 2 a la menos x, ¿cierto? Porque una potencia elevada a una potencia, se conservaba la base, se sumaban y se multiplicaban los exponentes. Es 2 a la quinta, y ahora como tengo igualdad de base, los exponentes también son iguales, y por lo tanto el x vale menos 5. Así que eso significa entonces que nuestro logaritmo de 32 en base a un medio vale menos 5. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Se entendió Sí, cómo profe. calcular un logaritmo? Ya, Sí, profe. perfecto. Esa es la definición. ¿Ok? Esa es la definición. Ya, vamos a colocar aquí una observación. ¿Ya? Observación. Ya, fíjense que yo aquí les puse por aquí arribita, les puse el logaritmo de 1000 en base 10. Bueno, la base 10 es una de las que más se trabaja, ¿no? Y como en la raíz cuadrada, ¿se acuerdan que les contaba que la raíz cuadrada, lo que más calcula raíz cuadrada? Entonces los matemáticos dijeron, ya, esto es una lata, estar poniendo el 2 ahí, entonces ya no escribimos, ¿cierto?, la raíz cuadrada de 2, sino que le ponemos así nomás, ¿ya? Y todo, pongámosle algún argumento para que tenga sentido, ¿no? Ya, por ahí. Y todos entendemos, ¿de acuerdo? Aquí lo vamos a dejar encerradito ahí porque no tiene nada que ver con esta materia, ¿no? Y todos entendemos que aquí hay un 2, aunque no veamos nada, ¿no? Alguien podría decir, oiga, si no tiene nada ahí, podría ser un 1, pero un 2. Pero todos vemos un 2, ¿cierto? ¿Ya? Vemos lo mismo ahí. En este caso, también por convención, cuando usted tenga, vamos a cambiar el lápiz. Ya, cuando usted tenga el logaritmo de a, no voy a ponerle a porque le está poniendo a la base, ¿cierto? El logaritmo de x, ¿ya? En base 10,
se escribe simplemente log de x. ¿Ya? Así lo vamos a escribir. Este se llama logaritmo de Bridge, ¿de acuerdo? Y él dijo, ya, no vamos a escribir el 10. Entonces, cuando no haya base aquí, ¿ya? Todos vamos a ver un 10 ahí, no un 1, ¿ok? ¿Ya? Y el otro es el logaritmo natural. Cuando uno tiene un logaritmo de x en base e, ¿de acuerdo? El e es el 2,7172. Este número mágico, ¿no? Decimal, infinito, no periódico, un número irracional, que se llama e, que es la base se llama base del logaritmo natural, ¿no? Porque este se llama logaritmo natural. Se llama logaritmo natural y se anota ln de x, ¿de acuerdo? Entonces, cuando usted vea por ahí un ln de x, ¿de acuerdo? Significa que es el mismo logaritmo que estamos viendo ahora, pero la base es este número irracional. ¿De acuerdo? Y se llama logaritmo natural. Ese se usa en las derivadas, si no me equivoco, ¿cierto, profe? Claro, generalmente uno deriva el logaritmo natural en vez del logaritmo, digamos, en base 10 otra base, porque cuando uno deriva, le va quedando siempre multiplicado por el logaritmo de e en tal base. Y como el logaritmo de e en base e vale 1, entonces uno usa mucho más el logaritmo natural. Pero no se asusten, es simplemente ln. ¿De acuerdo? ln significa logaritmo natural, es el mismo otro logaritmo, solo que está en esta base que es un número irracional. Como es un número irracional, son muy difíciles de calcular, ¿de acuerdo? Digamos, de calcular sin calculadora. Ya, por eso alguien me pide un ejemplo ahí, ya, tendría que tener uno preciso, ¿de acuerdo? Pero simplemente, miren, vamos a hacer uno sin calcularlo necesariamente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, mira, que te piden el logaritmo natural. Lo voy a poner aquí, de al cubo. No importa que sea una e, porque si no, no lo puedo sacar, ¿ya? Entonces, si aparece ese, significa que esto es logaritmo de e al cubo en base e, ¿de acuerdo? Por lo tanto, y este no sabemos cuánto vale, ¿no? Ahí. Eso significa entonces, que la base, que es e elevado a x, me tiene que dar el argumento, que es e al cubo. Entonces, y escribo x. Aquí. Y me tiene que dar Profe, así. vamos a hacer lo de las propiedades El x vale 3. Sí, vamos a hacer lo de las propiedades ahora. Ahora solamente les de estoy que el contando. exponente de la base pasa. Sí, pasa multiplicando. Ahora vamos con esto, ¿de acuerdo? Pero como todavía no les había dicho la propiedad, entonces lo calculé de esa manera, ¿de acuerdo? Bueno, aquí fíjense que estar buscando a cuánto elevo el e. Por ejemplo, miren, si yo les pido logaritmo natural, qué feo eso, ¿no? Me acordé de algo que nos pasó alguna vez. El logaritmo natural, por ejemplo, de 5. ¿Ya? Miren, ¿cuánto vale esto? Esto significaría que el e elevado a x me debe dar 5. ¿Ya? Entonces, para calcular el x aquí, estamos en problemas. Antiguamente existían unas tablas de logaritmos. Eran un librito entero donde usted buscaba ahí la característica, la mantisa, iba viendo más o menos cuánto le da el logaritmo. Ahora existe la calculadora científica y la calculadora le entrega el resultado, ¿ya? Así que no nos vamos a complicar con eso. A propósito cada vez que me acuerdo me enojo, sí. A propósito de la copia, ¿no? Nos pasó no sé si fue el año pasado, el año pasado parece que fue, que había un logaritmo natural, ¿no? Y alguien escribía la L rara, entonces alguien puso así, ln de, no sé, de lo que haya sido, ¿no? De x igual a lo que haya sido. Y todos los cálculos así. Entonces, ¿por qué le puso i sub n? Era raro, ¿no? Muy raro. Y después vamos corrigiendo las pruebas y nos damos cuenta que como el 80% del curso tenía i sub n en vez de ln. Adivinen por qué, a ver, ¿qué pasó? ¿Alguien tiene una respuesta? Copiaron. Copiaron. Y el problema fue el que la mandó, en vez de ponerle ln, le puso i sub n. Entonces, copiaron.
sin saber lo que era. ¿Ya? Y bueno, cuando pasan esas cosas, nosotros nos damos cuenta que copiaron, ¿no? Así tengan cuidado, ¿no? Es LN, no es I su N, ¿ya? Eh, ok, ok. Sí, todos escribían igual, todos confundieron la L con una I. Ok, ya, vamos con las propiedades. Ya, eso era parte, ¿no? Sigamos, pongámonos serios. Ya, propiedades. Y serias, ¿no? Como corresponde. Ya, propiedades. Ya, vamos a suponer aquí que el A siempre va a ser, ya, sea A mayor que 0 y A distinto de 1. Cada vez que hablemos de una base, ¿de acuerdo? Nuestra base no puede ser ni 0 ni 1, ¿de acuerdo? Y el X va a ser mayor que 0 y el Y también va a ser mayor que 0 porque no podemos calcular logaritmos de números negativos, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, ¿cuáles son las propiedades? Se tiene. Entonces tenemos lo siguiente. Ya. Primero, ¿ya? Primero, el logaritmo de 1 en base a, ¿cuánto va a valer? 1. 1. A ver, no tan rápido. Esto va a significar, ¿a Cero. cuánto elevo el A? Uno. 0. ¿A cuánto elevo A para que me dé 1? ¿Sí? O sea, el logaritmo de 1 en cualquier base va a ser 0. ¿De acuerdo? Lo voy a poner aquí, miren, pues A elevado a 0 es 1, donde A es un real, porque fíjense que arriba A es real, mayor que 0 y distinto de 1, ¿no? No toma el 0 también, así que A elevado a 0 vale 1. Ya. 2. Ya. ¿Cuánto valdrá el logaritmo de A en base A? 1. Este vale 1, ¿cierto? Creo que casi no es necesario poner por qué, ¿cierto? Porque tenemos este elevado a S nos tiene que dar S, ¿cierto? A elevado a 1 es A. Tercero, ¿ya? Y yo sé que tú. Te queda un micrófono abierto. Por favor, cierra tu micrófono. Sorry, profe. Ya, ok. Ya, este es X. Miren, no le voy a poner X a este porque arriba puse que el X tenía que ser positivo, ¿no? Y aquí el X podría ser negativo. Para dejarlo igual como está, le voy a poner U. Atrapada. Y me perdía, no sé si están hablando de algo relativo a la materia o no. Cuarto. No, profe, del compañero que Parece se que le no. activó el micrófono. Ya, ok, ya, ok. Ya, el logaritmo, este me faltó. A elevado al logaritmo, ¿sí? En el anterior a eso es una U o un Una 4. U, una U, una U. ¿No quedó clarito? No puede haber un número Yo lo aquí. pondría como N, profe. ¿Ah? ¿N? Yo lo Bueno, pondría como N. Es lo más pondré fácil como verlo. N, ya, veámoslo, coloquemos con N entonces, ¿ya? De la misma manera, A elevado al logaritmo de N en base a, ¿ya? Ese es igual a N. Fíjense que aquí tengo el logaritmo de una potencia, y acá tengo la potencia del logaritmo. Una es la función inversa de la otra, ¿de acuerdo? Entonces, cuando usted tenga el logaritmo de A a la de una potencia, digamos, es simplemente el exponente. De la misma manera, si lo tuviera al revés, ¿no? Inversamente, si tuviera la potencia del logaritmo, es simplemente el argumento. ¿Ya? Porque después lo vamos a ver como funciones y vamos a ver que uno es la función inversa del otro, ¿ya? El logaritmo en base a de x a la k, que es la propiedad que alguien me dijo por ahí, es k por el logaritmo de x en base a. O sea, cuando usted tenga el logaritmo de una potencia, esta potencia pasa multiplicando acá, ¿ya? Al logaritmo, ¿ya? Después tenemos el logaritmo en base a de un producto de x por y, Igual a los logaritmos en base a de ambos dígitos. a ver, a la suma de los logaritmos. Eso, la suma, la suma, la suma. Y Eso. la división se restan. Y la división se restan, perfecto. Ese es el siguiente que anotamos entonces, ¿ya? El logaritmo en base a
de x dividido por y. Ya dijimos que el y no podía ser 0, ¿cierto? El logaritmo de un cociente es resta del logaritmo. Y escribo suma, ¿no? No, Ahí. resta. Sí, por eso digo, pues, digo resta y escribí más, ¿cierto? Menos, ahí sí. ¿Ya? Ok. Y este que es muy importante, ese ya se lo... La división de dos logaritmos en base 10, que es igual al logaritmo de tal base a tal base. Ah, ya. Ok, pero nosotros lo vamos a ver más general así, lo vamos a ver como el logaritmo de cambio de el cambio de base. El cambio de base. El cambio de base. El logaritmo de x en base a, ¿ya? Va a ser igual al logaritmo de x en base b dividido por el logaritmo de a en base b. Aquí el b tiene que ser mayor que 0 y el b tiene que ser distinto de 1. ¿Ya? Esta propiedad es muy importante y se llama cambio de base. ¿Ya? Esa del A grande, ¿cómo es Eso la del cambio de última? base, profe, generalmente yo lo he visto cuando es cambio de base, lo ponen como ejemplo de el logaritmo de a base x, lo pongo como el logaritmo 10 de x y Ujú, partido en el logaritmo 10 de a, claro, para tener valores conocidos. claro, cambias a base 10, pero uno puede cambiar a cualquier base, ¿de acuerdo? Por eso lo escribí Sí, de manera más general. O sea, cuando usted tenga, mire, explico eh, el A grande, caso, ¿cómo es la última? ¿Cómo es la última? Esta de aquí, ya, voy a explicar de nuevo, miren. no, cuando preguntaron eso estaban hablando del 4, del ejemplo 4. Ah, ya, del 4 es una K esa por si acaso, ¿no? Este es una K. Ya, explico de nuevo, El, mira. el de el a potenciado a un logaritmo. Este de Estaban aquí. preguntando. Ok, ya. Sí, Mira, aquí en el número 3 tengo el logaritmo de una potencia. Ya, te da el exponente nomás. ¿De acuerdo? Es como que esto se elimine, ¿no? Al revés también funciona. Cuando yo tengo a elevado, o sea, tengo una potencia del logaritmo en la misma base. Estos dos tienen que ser iguales. Entonces te queda simplemente n. ¿Ya? Por ejemplo, mira, si yo tuviera 3 elevado al logaritmo en base 3 de p, ¿ya? Eso me queda simplemente p, ¿ya? Y lo otro, si tuviera logaritmo aquí en base 3, de 3 a la p, lo que sea, me va a quedar el puro p. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una es la inversa de la otra. Mira, es más o menos así, cuando tú tenías raíz cuadrada de x igual a a, elevabas al cuadrado, ¿no? ¿Ya? Elevado al cuadrado te queda x igual a, siempre y cuando x sea positivo. Ahora cuando tengas una potencia, ¿ya? Igual a, entonces tú quieres eliminar la potencia, lo que aplicas es el logaritmo. ¿Ya? Y te va a quedar el logaritmo de 3 a la x, o sea, te va a quedar esto, ¿no? El logaritmo de la potencia, te va a quedar la pura x. Y al revés, si tú tuvieras el logaritmo de x en base 3, pongámosle ya, igual a lo que sea, igual a L, entonces, no confundir con logaritmo natural, ¿no? Entonces tú quieres eliminar el logaritmo. Lo que vas a hacer es aplicar la función inversa, entonces le aplicarías base 3. Y te va a quedar 3 elevado al logaritmo de x en base 3 igual a 3 a la L. Y todo este lado izquierdo simplemente x. ¿Ya? Es una manera de eliminarlo. ¿Se entendió? O lo dejé peor. Más o menos. Ya, pero vamos a aplicar, vamos a resolver ecuaciones. Sí, es magia, ¿no? Es como tener un sombrero y sacar un conejo. Bueno, no es tan magia así, ¿no? Porque una es la función inversa de la otra y nosotros no hemos visto funciones todavía. Lo vamos a ver después. ¿Ya? Bueno, esas son la 3 y la 4 que van de la manito, ¿no? La 5 es cuando usted tenga el logaritmo de una potencia. ¿Ya? Esta potencia que está aquí va a pasar multiplicando acá. Así que se facilita y ayuda mucho. La 6 es cuando tenga el logaritmo de un producto. ¿Ya? Fíjense que es el logaritmo de un producto, no producto de logaritmos, sino logaritmo de un producto. Cuando yo tenga el logaritmo de un producto, es suma de logaritmo. O sea, el producto cambia suma. Por eso es que esto ayudaba mucho, ¿no? Y la división cambia resta. O sea, cuando yo tenga que restar cosas, puedo cambiar el cociente. ¿De acuerdo? Entonces me sirve para dividir y para multiplicar. Y el cambio de base es cuando, una que yo les pido el logaritmo de x en base a, y no lo conocen, ¿de acuerdo? Pero sí saben el logaritmo de x en otra base. Entonces usted puede cambiar la base, ¿ya? ¿Cómo va a cambiar la base? Le va a quedar el logaritmo del mismo argumento en la nueva base, dividido, no es logaritmo de resta, es división de logaritmo, ¿ya?
dividido por el logaritmo de la base antigua en la nueva base. ¿Ya? Noten que aquí es logaritmo de algo dividido por otro logaritmo. No es logaritmo de cociente, ¿ya? Sino que es cociente de logaritmo. ¿Ya? No confundir, ¿ya? Y no inventar propiedades. ¿Ya? Ok, veamos algunos ejemplos. ¿Se entendió? ¿O hay más dudas al respecto? Veamos cómo lo vamos a usar. Sí, profe, sí se entendió. Ya, ok. Si alguien no, Sí. me pone por ahí. También están los logaritmos recurrentes, que son los que valores ya como fijados. Perdón, ¿qué son los valores qué? Como fijados, como los logaritmos en base 10 de 3, Ya. de 5, de 7. Ok, ya, sí, eso es lo que vamos a hacer ahora, mira. Vamos a hacer ese ejemplo. Por ejemplo, ya, si el logaritmo de 2 en base 10 es 0,30103 y el logaritmo de 3 en base 10, si no le escribo la base 10, ¿no? Es 0,47712, ¿ya? Determine, no calcule. Ya, calcule. Lápiz en mano y papel, ¿no? ¿Ya? ¿Qué van a calcular? Van a calcular el logaritmo de 6, el logaritmo de 6, ¿ya? El logaritmo de 18, el logaritmo, ahí voy a subir un poquito, el logaritmo de 27. 0,032, ¿el de 27 quieres? Ya, el logaritmo Sí, de, igual. de 27, ya, el logaritmo 5, el logaritmo de 5, justo el 5 quedó logaritmo de 5, miren, una tremenda casualidad. El logaritmo de raíz de 2, y uno más, 7, el logaritmo de raíz de 2, en base raíz de 3, y uno más, el punto base, ¿no? 8, el logaritmo, ahí quedó raro eso, de 0,75 en base 0,5, ya les he puesto uno después le he puesto uno en logaritmo de 180, así pudo haber sido también el de 180. Uno con periódico, ¿no? Bueno, descubrimos por qué el del periódico no se podía hacer con el Photomat, ¿no? Que no lo reconocía. Ya, les doy unos minutitos para que lo hagan ustedes y de ahí me van contando cómo va quedando la cosa. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Ya, solo conocen dos, el de 2 y el de 3, ¿ya? Que yo se los di, ¿no? Se los di con 5 decimales, tienen más decimales, ¿eh? Pero con 5 decimales nos vamos a quedar. Conocidos esos dos, El de tienen que 5 sería calcularlo. como el único problema. Pero piénsalo un poquito. Piensa un poquito. No, sí, se me ocurre, profe. No sé. ¿Sí? ¿Se te ocurre o no se te ocurre? Sí, Mira. sí se me ocurre. Ah, ya, se te ocurrió, perfecto. Ya. ¿Cómo? No alcancé a escuchar. Ya, les doy un ratito para que trabajen. Y después vamos revisando. Y vamos viendo qué propiedades ocuparon. Ya, la idea es aplicar solo las propiedades que teníamos más arriba, ¿no? Y con eso calcular. ¿Cómo van? Profe, ¿cuánto rato tenemos que para hacerlo? Un ratito, 2 minutos más. Yo creo que ya Ah, estáis ya. listos, ¿no?
Sí, de hecho sí. Ya. ¿Los demás? ¿Cómo van? ¿Están todos listos? ¿Vamos revisando? ¿Alguien necesita más tiempo? Ya. Parece que no. Me avisan, ¿no? Si alguien quiere más tiempo, ¿no? ¿Ya? Ok. Entonces, Andrés Doliner, o así, no sé cómo se pronuncia tu apellido. ¿Cómo sacaste el primero? Separé, Suma de los resultados del logaritmo de 2 más el logaritmo de 3. sí, eso. A ver, le estaba preguntando a Andrés, ¿por qué Andrés? Yo soy Andrés. Ah, le había preguntado a Andrés, ¿no? Ah, tú eres, ya. ¿Qué propiedad usaste? ¿Cómo lo escribiste? Perdona que tengo desfase, profe. Ah, ya, entonces escuché como que, como que otra persona terminó de hablar. Seguiste hablando tú mismo. Ah, ok, A ver, ya. si quiere le digo el 2. Ya, ok, no, no hay problema. Ya, era 2 por 3, ¿cierto? El 6 es 2 por 3 y tengo el Sí. logaritmo de un producto. Y el logaritmo de un producto era suma de logaritmos, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto, esto era el 0,30, 103, ¿cierto? Más el 0,47, 712. Y ahí es cosa de sumar. Ya, el siguiente, Cristóbal, ¿cómo hiciste el del 18? Cristóbal Contreras. ¿No estás? Jared, ¿me ayudas tú? ¿Cómo escribiste el 18? ¿Tampoco? En el chat lo pusieron, profe. 1, 1, 0. Ah, me dio 1,255. Ya, quería saber, no el resultado final, pues yo no sé si da eso, ¿no? No he sumado. Profe, si quiere yo Quería, se lo digo. quería saber cómo lo habías Es escrito nomás. Ya, es el logaritmo de 2 más el logaritmo de 3 más el logaritmo de 3. ya. Sería 9 por 2 son 18, ¿cierto? Ya, lo que quería era que me dijeran Sí, esta partecita, cómo lo escribieron, ¿cierto? El 18 es 9 por 2, entonces esto va a ser logaritmo de 2, como tengo el logaritmo de un producto, va a ser logaritmo de suma, ¿cierto? O sea, perdón, suma de logaritmo. Y luego el logaritmo de 2 ya lo conocemos, y aquí tenemos logaritmo de una potencia, ¿cierto? Y este 2 pasa multiplicando acá. Así que nos queda 2 veces el logaritmo de 3, ¿de acuerdo? Y ya conocemos el de 2, conocemos el de 3, y obtenemos el resultado. ¿Ok? sí. Ya. Si alguien tiene duda, me dicen. Ya. No, Con el siguiente vamos con Raúl si quiere Bermúdez. se lo respondo yo, profe. Ya. ¿Ok? ¿Cómo hiciste este? Me interesa cómo lo escribieron nomás. Lo Logaritmo escribí como 2 elevado a 5 partido en 100. 2 elevado a 5 dividido en 100. 100. ¿Ya? O sea, 32 dividido por 100 o por Exacto. 1000. Por 1000, tienes razón. Por 1000, ¿cierto? Ya. ¿Ok? Sí, me Y equivoqué en un tenemos, 0. ya. Y tenemos logaritmo de un cociente, ¿cierto? Tiene logaritmo de una potencia. Pasa el 5 multiplicando el logaritmo de 2. Ya. Y el logaritmo en base 10 de 1000 ya es bastante conocido, así que con eso ya estaría resuelto. Quería así, ¿cierto? El cubo. El 2 pasa Sí, multiplicando y el 3 también. Perfecto. Quería 5 veces el logaritmo de 2 menos 3 veces el logaritmo de 10. ¿Y el logaritmo de 10 cuánto vale? 1. 1, ¿cierto? Porque es el logaritmo de la base. ¿Ya? Entonces nos queda 5 por 0,30103 menos 3. Ok. ¿Alguna duda? Ya. Este es el más difícil de todos. El logaritmo de 27. Me va a contar Martín. ¿Cómo quedaría este? No sé tu apellido, Martín. ¿O hay más de un Martín? ¿Por qué no he preguntado a ninguna mujer? Las mujeres las llevamos, ayer ganamos, ¿no? Ganamos en todo. Eso fue histórico.
Profe, queda logaritmo de 3 por 3 por 3. Ya, el 27 es 3 al cubo, ¿cierto? Sí. ¿Sí? 3 por 3 por 3, 3 al cubo, perfecto. Y por las propiedades de las potencias, el 3 pasa multiplicando. Así que te queda 3 logaritmo de 3. Eso, o sea, 3 por 0,4772. ¿Ya? Y ahí sacan la cuenta ustedes. Ya, el de 5. ¿Quién me cuenta el de 5? María Paz. ¿Cómo escribiste el 5, María Paz? Profe, no lo alcancé a hacer. Ah, ya, ok. Pero mira, no podemos escribirlo como 2 más 3, ¿cierto? Porque si lo escribiéramos como 2 más 3, ¿de acuerdo? Tengo el logaritmo de una suma. Y el logaritmo de una suma no tenemos idea cuánto vale. ¿De acuerdo? No hay propiedad para logaritmo de suma. Hay propiedad para logaritmo de producto y logaritmo de cociente. ¿De acuerdo? Así que descartado. No se puede escribir como suma. ¿Ya? Entonces tenemos que producto 5 por 1, no nos sirve mucho, ¿no? Después podríamos pensar en cociente. Fíjate que sabemos el de 2 y el de 3, pero como nosotros estamos trabajando en base 10, borré, tenía la goma en vez de, ya. Como estamos trabajando en base 10 que no se escribe, también conocemos el de 10. Si conozco el de 10, el de 2 y el de 3, ¿podré escribir el 5 como cociente, por ejemplo? ¿Se te ocurre? No, profe. Ya, mira, ¿qué pasaría si le pongo 10 dividido en 2? 10 dividido en 2 es 5, ¿verdad? Ah, ¿Sí? sí. Sí, es 5. Y tenemos el logaritmo en cociente. Como tengo el logaritmo del cociente, entonces resta el logaritmo. Logaritmo de 10 menos logaritmo de 2. ¿Ok? El logaritmo de 10 vale 1, porque estoy trabajando en base 10. Entonces 10 elevado a 1 me da 10, menos el logaritmo de 2, que es 0,30103. Y ahora haces la resta y estamos listos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Lo entendiste? Ya. Sigamos. Más o menos, sí. ¿Sí? Ya, si no, lo volvemos a explicar. El 6, el logaritmo de raíz de 2. Roberto, ¿me puedes ayudar tú? Logaritmo de 2 dividido 2. Ya, ok. Sí. ¿Verdad, cierto? El logaritmo de... El raíz de 2 es lo mismo que escribir 2 elevado a un medio, ¿cierto? Entonces aquí tengo el logaritmo de una potencia. Así que esa potencia va a pasar multiplicando. Va a quedar un medio del logaritmo de 2. O sea, 0,30103, ¿cierto? Dividido en 2. Perfecto. Ya. El resultado, ustedes lo calculan después. El 7, ¿cómo hago el 7? ¿Quién se atreve con el 7? ¿Jessica? Fíjense que ahora tenemos, no tenemos base 10, sino que tenemos base raíz de 3. ¿Qué podemos hacer entonces? Voy a dejar más espacio. Cambio de base, dice Raúl. Perfecto. Entonces, vamos a cambiar a base 10. ¿De acuerdo? Entonces, el cambio de base era, miren. Aquí tenemos el cambio de base, miren. Yo tengo mi logaritmo ahora. Necesito más espacio, parece. Por ahí. Ya. Tengo mi logaritmo de x en una base que yo no quiero. Si yo quiero cambiarle la base, yo escojo la base. Bueno, en este caso vamos a escoger base 10, porque es la que conocemos, ¿no? Entonces nos va a quedar logaritmo del argumento anterior en la nueva base, dividido por el logaritmo de la base antigua en la nueva base. ¿Ya? Lo único importante es que nuestra base sea positiva y no sea 1. Pero como vamos a cambiar a base 10, no tenemos ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces nos va a quedar, que quedó, estoy acá mi rayita, ¿no? El logaritmo de raíz de 2 en base 10, dividido, acuérdense que la base 10 no la escribimos, dividido por el logaritmo de raíz de 3 en base 10. Esto es cociente de logaritmo, no logaritmo de cociente. ¿De acuerdo? Entonces esto es logaritmo Sí, profe. de... Ya,
Lo recalco porque después en la prueba me ponen que es cociente, po, ¿ya? Sí, sí Entonces, pasa. me pasa harto, por eso cuando recalco algo es porque me pasa varias veces. Me queda eso, ¿no? ¿Ya? Las raíces significa que están elevadas a un medio. Entonces, pasa multiplicando, ¿cierto? Me queda un medio, logaritmo de 2, dividido por un medio, logaritmo de 3. Como el un medio no es 0, yo puedo simplificarlo, ¿cierto? Y me queda que esto Exacto. simplemente, ¿cierto? Es logaritmo de 2 dividido por el logaritmo de 3. O sea, es 0,30103 dividido por 0,47. De hecho, eso se puede tomar igual como una propiedad cuando la base y el número de más arriba, que no me acuerdo cómo se llamaba, están elevados al mismo exponente, se cancelan los Se exponentes. cancela los exponentes, claro, porque estás aplicando esa propiedad. Sí, siempre va a pasar eso. Muy cierto. Ya. Y el último. ¿Qué hacemos con el último? Walter, ¿qué hacemos con el último? Lo expresa como 3/4 y la base es un medio. Ok, ya. Y Entonces, el 3/4 lo puedes expresar como 3 partido en 2 por 2. ya. El 0,75 es 3/4, ¿cierto? Y la base Sí, es un medio. un medio. Perfecto, ya. Y ahora, significa el medio, ¿cuánto le Lo que elevamos por yo los 3/4? hice, escribí el 4 en 2 por 2. O sea, Ya, sería logaritmo de menos logaritmo de 2 en base a un medio menos logaritmo de 2 en base a un medio. ya. Y si le, y el 3, y si Con le paréntesis cambiamos, en los últimos y dos. si le cambiamos la base, Ah, también se puede. ¿cierto? Parece que quedaría más Sí, fácil, ¿o no? Porque haría logaritmo de 3/4, ¿cierto? sí, Dividido por, sí, es más corto. es más corto, ¿cierto? Logaritmo de un medio, ¿ya? Ok, el logaritmo de 3/4 es logaritmo de 3 menos logaritmo de 2 al cuadrado, ¿no? Y el 2 lo vamos a estar multiplicando acá. Dividido por logaritmo de 1 menos logaritmo de 2. ¿Sí? Sí, ese es el otro, esa es la otra manera. Sí, sí, igual Perfecto. lo he pensado después de que ya lo había hecho. Está bien. No, mira, un ejercicio nunca hay una sola manera de hacerlo, ¿ya? Ya, el logaritmo de 3 lo conocemos, ¿cierto? El logaritmo de 3 es 0,47712 menos este 2 del exponente va a pasar multiplicando ahí, ¿cierto? Nos va a quedar dos veces el logaritmo de 2, que es 0,30103. Dividido todo por el logaritmo de 1, ¿cuánto vale? 0, 0. Muy bien. Menos 0,30. 0,30, 103. 103. Le puse 102. ¿eh? Ya. Así que ese denominador me queda negativo, ¿no? Sí, pero queda negativo partido en negativo. Y queda negativo, negativo. Ya. Pero el resultado del logaritmo puede ser negativo, ¿ah? ¿Ya? Sí, ¿Ya? Y ahí ustedes sacan el resultado. ¿De No acuerdo? entendí. ¿Cómo? ¿No entendió? No entendí. Ya. No, De nuevo, lo explicamos de nuevo. sí, Mira, por favor. ya, mira, nuevamente ahora la base es 0,5, ¿ya? Y no me sé el logaritmo en base 0,5, ¿de acuerdo? No estoy trabajando tampoco con base 2, estamos trabajando con base 10. Entonces, lo que vamos a hacer es un cambio de base, pero como estos números son decimales, primero lo escribimos como fracción, ¿ya? El 1 medio, perdón, el 0,5 es 1 medio, ¿de acuerdo? Y el 0,75 es 75 dividido 100, ¿cierto? Tenemos dos lugares después de la coma, ya. Lo simplificas y te queda 3/4. ¿Sí? Lo simplificamos por 25, nos queda 3/4, ¿ok? Ya, entonces ahora tenemos 3/4, logaritmo en base a un medio de 3/4. Significa el medio, ¿a cuánto lo elevas para que te dé 3/4? ¿De acuerdo? Eso significa un medio, ¿a cuánto lo elevamos para que nos dé 3/4? ¿Ok? Fíjate que puedes igualar la base con el 2, pero siempre te va a molestar aquí, te va a molestar ese 3 que está ahí arriba. ¿De acuerdo? Entonces, esto se pone un poquito medio complicado. Cuando eso pasa, lo que uno hace es cambiar la base. Porque si nos están diciendo cuánto vale el logaritmo de 2 y de 3 en base 10, trabajamos con base 10 y le cambié la base.
¿Ya? ¿Cómo cambias la base? Mira, para cambiar la base, te queda el logaritmo del argumento, que en este caso son los 3/4, en la nueva base, que en este caso es base 10, por eso no lo escribí. ¿De acuerdo? Y divides por el logaritmo de la base antigua, que era 1/2, en nuestra nueva base. Tengo la cámara prendida. En mi cartera está mi tarjeta. Ya, disculpen la... Ya, son cosas que pasan, ¿no? Ustedes están en mi casa. Ya. Ya me perdí dónde iba. Ya, cambié la base entonces, ¿cierto? Cambié a base 10. Por lo tanto, me va a quedar el logaritmo de 3/4 en base 10 dividido, todo dividido por el logaritmo de 1/2, ¿de acuerdo? En la nueva base. ¿De acuerdo? Esa es la propiedad para el cambio de base. Entonces, ahora fíjate que en el numerador tienes el logaritmo de un cociente, 3/4. ¿Ya? El logaritmo del cociente es resta del logaritmo. Así que el logaritmo de 3 menos logaritmo de 4, que es 2 al cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué lo escribo como 2 al cuadrado? Porque el de 2 me lo conozco. El de 4 no, pero el de 2 me lo conozco. ¿Ya? Me contaron cuánto valía. Ok, y después, y en el denominador la misma cosa. Mira, tiene el logaritmo de 1/2. 1 dividido 2 es un cociente. Entonces el logaritmo cociente resta del logaritmo. O sea que el logaritmo de 1 menos logaritmo de 2. ¿Ya? El logaritmo de 3 lo conocemos, el 0,47712. Este 2 que está aquí en el exponente pasa multiplicando aquí, entonces te queda 2 multiplicado por el logaritmo de 2. Y el logaritmo de 2 era esto, 0,30, dividido por el logaritmo de 1, fue la primera propiedad que vimos. Dijimos que el logaritmo de 1, mira, en cualquier base era 0. Y no importa cuál sea la base, porque siempre que no sea 1, ¿no? Ni sea negativo, ¿ya? Ni 0. Porque un número elevado a 0 nos da 1, ¿cierto? Un número real elevado a 0 da 1. Ok, así que ese vale 1. Aquí, perdón, el de 1 vale 0. Y eso da un decimal medio larguito, da 0,41, Sí, va a dar un... 0,41, 50, 41, 69, Ya, ya. Pero aquí da un resultado, pero ese trabajo de la pero uno no tiene. calculadora. Usted mete los deditos a la calculadora y le da el resultado, ¿ya? No me voy a preocupar yo mucho ahora de cuánto vale, porque no tengo una calculadora a mano para sacarlo, ¿ya? Pero no es necesario. Sí me interesa que sepan cambiar la base, ¿de acuerdo? Hacer este cambio de base, eso sí me interesa, que lo aprendan bien, y que sepan que el logaritmo del producto, ¿cierto? Es suma de logaritmos, que el logaritmo del cociente es resta de logaritmo. Pero el cociente del logaritmo, el cociente del logaritmo no es nada, es cociente del logaritmo nomás. Hay que sacar cada uno por separado y después dividir. Lo mismo si yo tengo el logaritmo de una suma, no es nada. Primero tengo que sumar y después sacar el logaritmo. ¿De acuerdo? No confundir las propiedades, por favor. Es como las tenemos, ¿no? ¿Sí? Como las dimos ahí en ese listado, así se trabaja. ¿Alguna otra duda? Y no sé si la persona que me había preguntado si resolví su duda o no, o lo dejé peor. Sí, profe, queda bien. Puede quedar logaritmo de 3, base 3 de 2. Claro, no lo conozco ahora, entonces lo que hacemos es hacer el cambio de base, ¿ya? Para Roberto. ¿Ya? ¿Alguien más con alguna duda? ¿De esto? ¿Se entendió? Veamos No, otro. ¿Cómo? ¿No entendiste? no, profe, sí entendí. Le decía que no, que se me pega el internet. Ya, ok, ya, ok. Veamos otro ejercicio ahora, ¿ya? Diferente de ese, ¿ya? Miren, vamos a calcular el logaritmo. Profe, no escuché recién lo que dijo. Me quedé sin batería. Chuta. Ya, conéctese rápidamente, ¿no? Walter, profe, eso no lo entendí. Ya se conectó. Ya, vamos a calcular lo siguiente. Miren. ¿Cómo quedaría el logaritmo de la raíz de 27, por ejemplo? ¿Ya? En base un tercio.
calcule nomás aquí. Ya no estamos con el de 2 y el de 3, ¿ya? Calculemos nomás. ¿Ya? ¿Cómo calcularíamos este? Eso sería 3 al cubo y eso elevado a un medio en base 3 elevado a menos 1. Ya. No, tendría que repetirme con calma lo que dijiste, ¿no? Pero supongo que te interpreto. A ver, sería 1/3, ¿a cuánto lo elevo para que me dé raíz de 27? Eso sería, ¿no? Sí, ¿Sí? Y ahora igualamos las bases. Puedes ver la grabación después. profe, lo que le decía es que la base es 3 elevado a 3 a la menos 1. ¿Eso? menos 1 Ajá. y que el ¿Y el raíz de 27? 27 es Ajá. 27 elevado al cubo elevado a un medio. O sea, Ya, sería 3 elevado 3 al cubo. medios. Ya, ok, 3 medios, perfecto. Le puse, oh, tengo que borrar con esto, le puse 2, ¿no? Ahí, Y ahí igual al menos correcto, 1 a 3 medios. a la menos X, correcto. Y este es 3 al cubo, ¿no? Al cubo y elevado a un medio me queda 3 medios. Ya. Eso significa entonces, con la igualdad de base, que menos X vale 3 medios, y por lo tanto el X vale menos 3 medios. Eso es. Ok. Eso mismo le quería decir, profe, disculpe el No, está internet. bien, está bien, está bien, está bien, no hay problema. No te preocupes, nos pasa a todos, ¿no? ¿Los demás lo entendieron? ¿Dudas Profe, con ¿podría eso? repetir el ejercicio, por favor? Ya, mira. Ahora el logaritmo de, ya nos olvidamos del logaritmo de 2 y el de 3, ¿no? Pasé a otro ejercicio, calcular ahora. Ya, esto cuánto valía el 2 y el de 2 y el de 3 está listo. Ya, ahora les pido calcular el logaritmo de la raíz de 27 en base a 1/3. Ya, no tenemos idea cuánto vale. ¿Ok? Entonces, para hacer las cosas más simples, le llamamos X. X y Z, no se lo llama de alguna manera, ¿no? Y tenemos que buscar cuánto vale X, ¿ya? Este es nuestro objetivo, para poder calcular el logaritmo. Entonces, cambiamos ahora la definición del logaritmo. Mira, ¿cómo era la definición del logaritmo? La definición de los logaritmos era el logaritmo de X en base a igual a Y, sí, solamente sí. Sí, solamente sí significa que son exactamente igual. A elevado a I debe ser igual a X. ¿Ya? Entonces, cada vez que tú tengas un logaritmo, ¿de acuerdo? Significa tu base elevada al resultado, digamos, tiene que darte el argumento. ¿Ya? A elevado a I te tiene que dar X. Estas dos cosas son equivalentes. Este sí, solo sí en matemática significa que son equivalentes. Esto es lo mismo que esto y esto es lo mismo que esto. ¿De acuerdo? Esa es la definición. ¿Ok? Entonces, cuando hay alguno que tú no puedas calcular, lo calculas con la definición. Bueno, la definición además tiene que ser mayor que 0 y no puede ser 1, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, entonces hacemos eso, mira, significa la base, ya que en este caso el A es 1/3, elevado al X, ¿cierto? Elevado al resultado acá, que yo le puse Y, debe darte este. Te tiene que dar raíz de 27. Y ahora se trata de igualar las bases, porque te vas a tener igualdad de potencias, ¿no? Porque si teníamos igualdad de potencias, de igual base, los exponentes eran iguales, ¿se acuerdan? Ya. Entonces aquí tengo 1/3 y acá tengo 27, raíz de 27. La raíz de 27 yo lo puedo escribir como 27 elevado a un medio, ¿ya? Y el 1/3 lo escribo como 3 a la menos 1 y está elevado a X, ¿ya? Fíjate que al lado izquierdo te queda 3 elevado a una potencia elevado a una potencia. Dijimos, se conserva la base y se multiplican los exponentes. Menos 1 por X te queda menos X. A este otro lado, me salté un paso, ¿cierto? El 27 era 3 al cubo y además está elevado a un medio. Entonces tienes aquí una potencia elevada a una potencia. Se conservaba la base y se multiplicaban los exponentes. 3 por un medio. Te quedan 3 medios. Y ahora tienes una igualdad de potencias, ¿cierto? Con la misma base. Entonces los exponentes tienen que ser iguales. ¿Ya? Por el teorema que teníamos cuando vimos las potencias. Eso significa entonces que el exponente de este, que es menos X, tiene que ser igual al exponente de este, que es 3 medios. Y estoy buscando cuánto vale X, ¿no? Y aquí tengo menos X. Multiplico por menos 1 y tengo que X vale menos 3 medios. ¿Sí o no? Sí, me quedo clarito. Gracias. ¿Sí? Ya. ¿Alguien más que tenga duda?
Vamos a cambiar el color del lápiz, ¿no? 3. ¿Se entiende, profe? Dice Tonka. Ya. Ok, bueno, si alguien no entiende o quiere que vuelva a repetir alguna cosa o que haga otro ejercicio de lo mismo, me dicen nomás. ¿Ya? Ya, vamos a hacer el logaritmo de b, en base a más el logaritmo, y escribo una a, más el logaritmo de 1 partido por b en base a. Ya, ¿cuánto valdría este? ¿Cómo hacemos este? Profe, ¿ese es un sexto o uno partido en B? Uno partido en B. 1 partido b, me quedó como 6. No, es una b. 1 dividido b. Ya, 0 dice Jaime. No, Diego. Diego Jaime. Ya, ¿cómo lo hiciste, Diego? Si está bien, es 0. Ya, porque es logaritmo de b en base a, ¿cierto? Más, aquí tengo el logaritmo de un cociente, ¿cierto? Exacto, sería logaritmo en base a de 1 menos logaritmo en base a de b. Perfecto, eso. Y el Y logaritmo el de logaritmo de 1 1 es 0 es 0. y se Perfecto. eliminan los otros dos. Se queda logaritmo de b en base a menos logaritmo de b en base a, ¿cierto? Y tenemos una manzana menos la misma manzana nos da cerito. ¿Cierto? Sí. Ya, y eso sería una forma. Pero aquí fíjense que Diego dice multiplicando argumentos. Esa sería otra forma de hacerlo. ¿De acuerdo? En matemática no hay una sola forma de hacerlo. ¿De acuerdo? Otra forma. Lo importante es que lo que usted haga esté bien hecho nomás. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a interpretar lo que dice Diego. Si usted tiene el logaritmo de b en base a más el logaritmo en base a de 1 partido en b, ahí, fíjese que usted tiene suma de logaritmo. ¿Ya? Tenemos aquí Sí, una ahí suma tendría el de logaritmo logaritmo. de base a de b por 1 partido en b. Y eso sería el logaritmo en base a de 1. Claro, así quedaría, ¿cierto? Eso. Porque el suma del logaritmo es el logaritmo del producto. Entonces quedaría el logaritmo en base a de b partido por b, que es 1, y el logaritmo de 1 en cualquier base es 0. Como sea, llegamos al mismo resultado. ¿Ok? ¿De qué manera lo hace? No importa, ¿cierto? Como le resulte más cómodo, como lo entienda mejor. ¿Ya? No hay una manera única de hacerlo. ¿Alguna duda? Profe, ¿puede subir un poquito? 2 segundos, Sí, por favor. claro que sí. Más también si quieres. ¿Ya? ¿Ya? ¿Está listo? Sí, 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 gracias. Ya. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Profe, yo no entendí una cosa, pero en Dígame la nomás. primera forma que hizo, ¿puede Ya, subir un poquito? claro que sí, claro que sí. Ya, Ahí mira, es el logaritmo de 1. ya, aquí lo dejé tal cual, no le hice nada. ¿Mm? Sí. Quedó tal cual, ahí está. Pero después aquí dije, aquí tengo un cociente. Tengo el logaritmo de 1 partido por b. Entonces, el logaritmo del cociente resta el logaritmo. Es el logaritmo del numerador, que sería de 1, menos el logaritmo del denominador, en la misma base. ¿Ok? Y el Ya entendí, logaritmo profe. de... ya, el logaritmo de 1 vale 0, ¿no? Eso quedó re feo ahí, esa rayita, ¿no? ¿Eh? Aquí el logaritmo de 1 en base a, el logaritmo de 1 en cualquier base es 0. Tengan cuidado que la base no puede ser 0, ni 1. Ya, no vaya a ser por ahí que cuando le ponemos verdadero y falso, diga para todo A, ¿de acuerdo? O diga para todo A mayor que 0 y no le saquemos el 1, porque somos malvados. ¿Ya? Y eso puede pasar, así que tengan cuidado. Ya, otra cosa que el resultado del logaritmo, ¿cierto? El argumento del logaritmo dijimos también que tenía que ser mayor que 0. Ya, ok, 4. Otro ejemplo. Vamos con otro ejemplo. Vamos a hacer al menos 2 más. Ya, escriba en un solo logaritmo. ¿Ya? O sea, ahora tenemos que reducir la expresión. Lo inverso. El inverso, ¿cierto? La siguiente expresión.
un medio del logaritmo de A menos un medio del logaritmo de B menos un medio del logaritmo de C. A, B y C mayores que 0. No. Disculpen, se me olvidó dejarlo en silencio, sonó el teléfono. Ya, aquí asumimos que A, B y C son mayores que 0, ¿de acuerdo? A, B y C son reales positivos, ¿ya? Eso significa que ninguno de ellos vale 0 ni es negativo. ¿Ya? ¿Cómo hacemos este? ¿Quién me da una idea? Pues tengo escasez de... Primero que nada, meten los submedios como si fueran exponentes y como son restas, lo agregan como si fueran divisiones. Y ahí empieza el operatorio. Ya, ok. Entonces lo primero que vamos a hacer es factorizar por el medio. ¿Ya? Vamos a factorizar por un medio. Miren, el signo igual lo había dejado aquí. Ahí, y después lo puse acá abajito porque acá me iba a faltar espacio. ¿Ya? Estoy un poco corta para allá. Entonces, si factorizamos por un medio, nos queda logaritmo de A menos logaritmo de B menos logaritmo de C. Ahí. Ok, y entonces ya sabemos que al final le metemos nos va a quedar elevado a un medio. ¿Ya? Y nos va a quedar la raíz. Me queda poco espacio aquí para mover mi mouse. Ahí sí. Ya, ahora ¿qué hacemos? Fíjense que tenemos dos restas. ¿Ya? Como tenemos dos restas y uno solo positivo, voy a dejar ahí el positivo y los otros los voy a escribir, los voy a factorizar por ese menos. Me va a quedar así. ¿Estamos de acuerdo? Sí, eso mismo le iba a preguntar, profe, si lo escribimos así. Claro, es mejor factorizarlo, ¿no? Porque ahora aquí adentro del paréntesis tengo, Me cabía la duda. si no tengo mire, si no voy a tener aquí un cociente y después acá otro cociente. Para no variarse, mejor le pongo el menos ahí. ¿Ya? Si le pongo el menos me queda más clarito porque ahora aquí, dentro de este paréntesis, aquí tengo el logaritmo tengo suma de logaritmos, perdón. Si tengo suma de logaritmo, entonces el logaritmo Sería B por C. del producto, ¿cierto? B por C. Perfecto, eso. Y ahora, esto es logaritmo de A menos este otro logaritmo. O sea, estoy restando dos logaritmos. Eso sería Se te fue la voz, logaritmo de A pero partido en B por C. claro. ¿O no? Sí, eso es. Porque tengo resta de logaritmo, ¿no? Y la resta de logaritmo es logaritmo del cociente. Así que es eso. Bueno, el B y el C ya sabemos que no son ceros, ¿no? Dijimos que eran estrictamente mayor que cero. Eso, y ahora ya va quedando un solo logaritmo, ¿no? Pero ahora, fíjense que tengo aquí afuera esta potencia, ¿ya? Pero no hay ningún problema porque nosotros sabemos que si la potencia estuviera aquí, pasa multiplicando, ¿no? Bueno, si está multiplicando, también la puedo pasar al exponente, ¿de acuerdo? Así que esto es logaritmo de A dividido por BC elevado a un medio, ¿ok? Y esto va a ser igual a logaritmo, lo podemos escribir dentro de una raíz, ¿cierto? Que está elevado a un medio, es la raíz cuadrada de A dividido por BC. Y lo hemos escrito en un solo logaritmo. ¿Se entendió? Sí, ¿Lo profe. podría explicar de nuevo, profe? Ya, vamos de nuevo. Ok. Ya, aquí estamos, mira. ¿Cuál es la idea? Escribir en un solo logaritmo. O sea, decir esto es logaritmo de algo. ¿Ya? Y aquí yo tengo tres logaritmos. Tengo uno positivo y dos negativos. ¿Ya? Y la idea es juntarlo y dejarlo en un solo logaritmo, reducirlo. ¿Ya? Entonces, lo primero que miramos aquí, pudimos observar que, fíjate que todos están multiplicados por menos un medio. ¿Ya? Porque también pude haber pasado este medio aquí arriba, este medio aquí arriba, este medio aquí arriba, y también pudo haber sido, ¿eh? Y les habría dado el mismo resultado. ¿Ya? Pero yo preferí en esta ocasión factorizar por el medio, ¿ya? Entonces te queda logaritmo de A, menos logaritmo de B, menos logaritmo de C. ¿Estamos de acuerdo? Solo factoricé por el medio. ¿Ya? Y ahora, fíjate que aquí tengo un positivo, pero estos dos son negativos. Entonces, para no tener problema cuál cociente primero y después cocientado con el otro, igual se puede hacer, ¿no? Pero lo que yo decidí fue factorizar aquí por el menos 1, ¿de acuerdo? Dejar el menos aquí afuera, aplicar la propiedad distributiva,
y te queda logaritmo de b más logaritmo de c. ¿Por qué? Porque ahora tengo suma de logaritmo, ¿de acuerdo? Y la suma de logaritmo es lo mismo que el logaritmo del producto. Entonces, acuérdate que el logaritmo de bc es el logaritmo de b más logaritmo de c, ¿de acuerdo? Miren, si esto es igual con esto de acá también es igual con este, ¿no? ¿Ya? Si A igual B, B también igual con A. Ok. Y ahora, fíjate que tengo aquí el logaritmo de A menos el logaritmo de este otro. O sea, tengo una resta de logaritmo. ¿Ya? Y nosotros dijimos más allá arriba que el logaritmo del cociente era lo mismo que resta de logaritmo. Entonces, si yo tengo resto de logaritmo, puedo escribir como un solo logaritmo del cociente. El positivo va en el numerador y el negativo va en el denominador. ¿Ya? Y ahora tengo, mira, este medio está multiplicando este logaritmo. ¿Ya? Y nosotros teníamos nuestra propiedad que decía que si tú tenías logaritmo de a elevado a k, esto era k veces el logaritmo de a. O sea, esta constante que está aquí pasa multiplicando acá, ¿no? Así. De la misma manera, si yo la tengo aquí multiplicando, entonces la puedo escribir en la potencia. ¿De acuerdo? Porque si estas cosas son iguales, ¿cierto? Si este es igual con este, el de acá también es igual con ese. ¿Ok? Entonces, fíjate que este medio está aquí multiplicando, entonces va a quedar multiplicando, va a pasar aquí en el exponente del argumento del logaritmo. ¿Ya? Y eso. Y ahora, como tengo esto elevado a un medio, lo puedo dejar así, ¿de acuerdo? O también puedo decir, ah, ya, pero si está elevado a un medio, raíz cuadrada. Y lo puedo escribir como raíz cuadrada dividido por a sobre bc. Y esto no tiene ningún problema, está bien definido porque el a era positivo, el b era positivo y el c era positivo. ¿Ya? Así que lo puedes dejar así. Y ahora está escrito con un solo logaritmo. Hay un solo logaritmo aquí y no tres como teníamos acá arriba. No sé si te lo expliqué mejor o te dejé peor. Sí, profe, ahí entendí. Ya, ok. Ah, lo que sí quiero poner aquí una observación. ¿Ya? Observación. Ya, déjelo marcadito. Cuando nosotros dijimos aquí que el logaritmo, ¿cierto? De en base a de x elevado a k, es k veces el logaritmo de x en base a. ¿Cierto? Esa es la propiedad, esa es la propiedad correcta. Pero si en alguna parte yo tuviera logaritmo así, ya no es lo mismo. ¿De acuerdo? Esto significa que es el logaritmo de x en base a y todo el resultado elevado a k. Así. ¿De acuerdo? O sea, saco el logaritmo de x en base a y lo multiplico por sí mismo k veces. ¿Ya? Aquí en este caso el k tiene que ser positivo, ¿no? O entero. Positivo. ¿Se entiende la idea, no? ¿O no? Ya. No olvidar eso, ¿ok? Es por si, mira, cuando hagan, cuando usted esté resolviendo ecuaciones, de repente, nosotros le podemos poner el logaritmo cuadrado de x. ¿Ya? Es totalmente distinto de tener el logaritmo de x al cuadrado. ¿De acuerdo? Aquí, en el segundo que tenemos, en este, ¿de acuerdo? Ese es lo mismo que 2 veces el logaritmo de x. ¿Ya? El exponente pasa multiplicando. Pero este otro del lado izquierdo, este que está acá, significa que este es logaritmo de x por logaritmo de x. ¿De acuerdo? Y producto de logaritmo no es nada. No sabemos qué es eso. ¿Se entiende? Ya, esas dos cositas no las pueden confundir. ¿Se entendió? La diferencia entre eso y esto. Sí, profe. Ya. Ok. Ya. Vamos a hacer uno más. ¿Qué número íbamos? El siguiente, 4, 5. 5 entonces. 5. Demuestre que va a demostrar que el logaritmo de b en base a multiplicado por el logaritmo de c en base b
multiplicado por el logaritmo de A en base C vale 1. Ya. Háganlo. 2 minutos. ¿Con 2 minutos tendrán suficiente? Bueno, si necesitan más tiempo me dicen. Veamos cuánto da eso. Profe, ¿puede leer el chat? Que le mandé algo por ¿Por interno? Sí, por el... Bueno, usted lo va a ver ahí mismo, pero dice que es un mensaje directo. Cambiando la base. ¿Dónde dicen? No sé dónde está. En el chat. Sí, estoy mirando el chat. Dice de Diego. ¿Tú eres? ¿Cuál es tu nombre? Walter, profe. Walter. Puta, no me llegó. No sé cómo verlo. Quizá nos mandó al del compu. Puede ser. Y no el celu. Ah, eso puede ser. Mira, yo soy como Mirta Moraga, estoy en el computador, ¿de acuerdo? Pero el chat lo veo en el celular y aquí me llamo Mirta nomás. A lo mejor por eso no me llegó acá y no lo veo, lo tendría que ver después. Porque cuando trabajo con el OneNote aquí, no puedo mirar el chat al tiro, ¿de acuerdo? Me voy perdiendo. Entonces por eso yo pongo el chat acá en mi celular. ¿Me lo puedes enviar de nuevo? Ah, ya, ahí sí, Ahí es está, que ahí no, está. no, Ok. no sabía eso. Ya, ok. Sí, está bien, no tenías por qué saberlo. Yo debía haberlo explicado al principio y no lo hice. Es que somos los del otro Sí, sí, grupo. sí, me imagino que sí. Ya, se resuelve con la suma de los mínimos como múltiplo. No es necesario, usa las propiedades nomás. Ya. Ah, ya. Por ejemplo, mira, una forma de hacerlo podría ser con el cambio de base. Sí, por eso a eso me refería, que al cambiar las bases se hace la suma de los mínimos con múltiplo para ayer y se van anulando. Ya, ok. A eso me Sí, refería. sí. Ok, sí, está bien entonces. Ajá, eso sería. Ya, ¿alguien más? ¿Cómo van? ¿Alguien dijo que había terminado? Ya, ¿los demás todos terminaron? ¿Alguien necesita más tiempo? ¿Todos lo hicieron? ¿Les dio uno? ¿O alguien se quedó atrás? Profe, Creo que no lo entendí. Dice Mary. ¿Sí? Dígame. una consulta, lo que hace que sí, yo lo hice igual como en el cambio de base, pero también, o sea, se me ocurrió esta tontería de que igual daría uno, pero no sé si sería como un caso en que siempre sería así. Por ejemplo, que em, como se está multiplicando, que pasaran todo en un logaritmo, por ejemplo, A por B por C y en la base, y multiplicar la base también, A por B por C, Ya, al ya. C, diría, Ya. pero no creo que No, sea... no, claro, claro, cuando apliques una propiedad tiene que ser algo que se cumpla siempre, siempre, siempre. Ya, tiene que estar probadito. Ya, entonces, ya, lo vamos a hacer porque ahí dice terminé, pero no sé si está bien. Ya, lo vamos a hacer entonces, con toda calma. Miren, lo que vamos a hacer para que quede más fácil, y entendí, no hay varias formas de hacerlo, ¿de acuerdo? Pero tenemos producto de logaritmo. Producto de logaritmo, no tenemos propiedad, ¿cierto? Salvo nuestro cambio de base. Cambiemos la base, ¿ya? Entonces, vamos a partir aquí. El logaritmo de b en base a multiplicado por el logaritmo de c en base b multiplicado por el logaritmo de a en base c. Entonces, podríamos cambiar, por ejemplo, todo a base a, o todo a base b, o todo a base c. O también podríamos cambiar todo a base 10. ¿Ya? Ahí uno decide cómo lo va a hacer. Cambiémoslo a base 10. ¿eh?
¿ya? Para aprovechar de trabajar más con el cambio de base, que generalmente es lo que más cuesta. Entonces, para cambiar la base, primero tenemos que decidir a qué base, ¿ya? En este caso dijimos ya, vamos a cambiar a base 10. Entonces, ¿cómo cambiamos a base 10? Entonces cambian a cociente. Va a quedar el logaritmo del número antiguo, digamos, el logaritmo que estábamos calculando antes del argumento, en este caso de b, en la base nueva, que en este caso va a ser base 10, y no la escribimos, ¿cierto? Y se divide por el logaritmo en esta nueva base, que es 10, de la base antigua, que es a. ¿Ok? Y hacemos lo mismo con el otro. ¿Ya? Este siguiente. Este va a ser logaritmo de c en la nueva base, que es 10, dividido por el logaritmo de la base antigua, ¿cierto? Que es b. Ya, y está multiplicado, ¿cierto? Aquí, otra multiplicación. El último ahora, este. El último es logaritmo de a en base c. Cambiamos a base a. No, cambiamos a base 10. Entonces va a quedar logaritmo de a en la nueva base, que es 10, dividido por el logaritmo en base 10 de la base antigua, ¿cierto? Y la base antigua era c. Y me queda eso. ¿Estamos de acuerdo con ese cambio de base? ¿Todas y todo? ¿Y todos? Profe, ¿por qué queda dividiendo? ¿Por qué queda dividiendo? Mira, la propiedad que dice, la propiedad dice, cuando tú tengas logaritmo de a en base b, ¿ya? Y quieres cambiar a base c, te queda un cociente, ¿ya? Y te queda el logaritmo del argumento original, pero en esta nueva base, c, dividido por el logaritmo, tenemos que conservar la misma base en ambos, ¿ya? En ambos, la misma base, así que en ambos es c, en la nueva base, b. ¿Ya? Esa es la propiedad. Esa, ¿de acuerdo? Y es un cociente, ¿ya? Cada vez que tú quieras, no es logaritmo de cociente, sino que es cociente de logaritmo. Aquí fíjate que la rayita es larga, la rayita es la que manda. O sea, esta es una fracción, no es un logaritmo, ¿ya? Es una fracción, donde tanto en el numerador como en el denominador hay un logaritmo. Entonces, este es cociente de logaritmo, ¿de acuerdo? Que es distinto de tener el logaritmo de un cociente. ¿Ya? Eso no hay que confundirlos, ¿de acuerdo? El que manda aquí es esta rayita, así que esta es una fracción. Eso, esa es la propiedad. Esto es lo que se llama, se llama cambio de base. ¿Ya? Cambio de Ok, profe, gracias. base. Ok, ¿te quedó claro ahí? Ya, esta nueva base C, tienes que pedirle sí que sea mayor que 0 y que no sea 1, porque el 1 igual es mayor que 0, ¿no? Así que hay que sacarlo. Pidiéndole eso, no hay ningún problema. Y aquí cambiamos a base 10, es mayor que 0 y no es 1, así que no hay problema. Ya, ¿ahora te quedó claro lo que pasó arriba? Sí, profe, gracias. Ya, perfecto. Ok, aquí fíjense que ahora tengo puros productos. S se simplifica con S, S se simplifica con S, S se simplifica con S. ¿Ok? Y nos queda 1. ¿Ya? No es la única manera de hacerlo, pero es una manera que podemos entender, ¿no? ¿Quedó claro para todos y todas y todes? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Profe, ¿Alguien? Dígame. ¿por qué queda 1 y no 0? Porque cuando tú simplificas un número por sí mismo, te queda 1. Es como tener 5 dividido en 5. Te da 1. 7 dividido en 7 es 1. ¿Sí? No es 0. Cuando tú los restas, 5 menos 5, ahí te da 0. 7 menos 7 te da 0. Pero aquí se están multiplicando. ¿Sí? Ya. Ok. ¿Alguna otra duda? Vamos a hacer uno más, el último, y con eso terminamos. Salvo que hubiera alguna duda. Número 5, número 6. ¿Por qué vamos a terminar? Porque el tema que viene después de hacer este ejercicio, salvo que como les digo que quieran algún otro ejercicio para resolver aquí, el tema que viene después son ecuaciones, ¿de acuerdo? Y como tengo aquí dos grupos, entonces quedamos de acuerdo con el profesor de que yo paraba aquí, de esa manera ustedes parten con un tema nuevo, van a volver a reforzar las propiedades, porque para resolver las ecuaciones vamos a tener que usar las propiedades, ¿ya? Y yo con mi grupo sigo después también con las ecuaciones, ¿ya? Ya, el último que vamos a hacer es este, determinar la base, usar base 10, dice Javier. Sí, yo usé base 10, pero fíjate que si, pueden hacer este mismo ejercicio, miren,
Este que acabamos de hacer aquí, yo cambié a base 10, ¿no? Porque queda facilito. Cambien todo a base A, por ejemplo. ¿Ya? Después cambian todo a base B. ¿Mm? Después, como tercera forma, pueden cambiar todo a base C. Y van a ver que igual les queda 1. ¿Sí? Porque uno elige qué base cambiar. Cuando usted cambia base C, en alguna parte le va a quedar logaritmo de C en base C. Y tiene que acordarse que se vale 1. ¿Sí? Y ahí les queda este ejercicio, digamos, como 3 en 1 o 4 en 1. ¿Ya? De hecho, uno podría cambiar a otra base también, a base 2, por ejemplo. Igual va a dar. ¿No? Cualquier base que lo cambien van a ver que es lo mismo. Ya. Pero eso queda de tarea. Número 6. Determine la base del sistema. Determine la base del sistema de logaritmo, ¿ya? en el que el logaritmo de 576 ya excede, ¿cierto? O sobrepasa al logaritmo de 7, uy, que quedó feo eso, ¿no? Al logaritmo de 7 en 4 unidades. Ya, alguna vez por ahí podríamos ponerle problemas de este tipo. Ya, ¿por qué? Porque este tipo de ejercicio no lo hace el Photomat. ¿De acuerdo? Tiene que hacerlo uno. Ya. ¿Cómo hacemos esto? ¿Lo quieren intentar primero? Y yo creo que sí, o sea, unos 3 minutitos. Sí, está facilito, ¿no? Ya, háganlo. Mi cerebro tampoco lo resuelve, dice Jessica. Jessica, hay que practicar nomás. Después tú puedes resolver lo que tú quieras. ¿De acuerdo? Tienes que tirar para arriba nomás. ¿Sí? Ánimo. Sí se puede. ¿Ya? O sea, de hecho, estamos haciendo para aprender, ¿no? Así que después cuando venga otro vas a ver que fluye mejor y después fluye mejor y cada vez va fluyendo más. ¿Ya? Y después vas a hacer una experta en logaritmo. No sé para qué, ¿sí? Porque uno va por la vida así y nunca, yo he andado por muchos lados, jamás me he topado por ahí con un logaritmo. ¿Sí? No me he tropezado con él. Cuando habla de logaritmo, ¿es el resultado? Sí. Profe, ¿sabe dónde puedo estudiar inducción? Mira, ándate a los libros de cálculo en una variable. Cálculo en una variable, o también se llaman cálculo con geometría analítica, en la mayoría de los libros. Hay varios, Fraley, Layton, Purcell, hay muchos, ¿de acuerdo? Y búscalo por ahí en internet, ¿no? Y ahí hay un capítulo, o una parte de un capítulo, digamos, que está referido a inducción. Pero no hay un libro así que yo te diga, mira, aquí hay pura inducción. No. Profe, me dijo, ¿es cálculo de una variable? ¿Qué más? Cálculo de una variable, o también se llaman cálculo con geometría analítica. ¿Ya? Hay otros que se llaman trascendentes tempranas, y es la misma cosa, es el cálculo 1, o cálculo en una variable. ¿Ya? A veces los libros son así gordotes, ¿ya? O vienen en 2 tomos, o son gordotes, y entonces ahí es uno solo y es la primera parte. ¿De acuerdo? Pero si son 2 tomos, tienen que ir al 1, que primero está cálculo en una variable, después está cálculo en varias variables, que sería como la matemática 3 que ustedes van a tener. Ya, y por ahí encuentran inducción. Inducción no es difícil, ¿eh? Pero hay que abrir la mente así y... 24. 24 es No, pregunta. profe, gracias. ¿Es pregunta 24? ¿O es el resultado? El resultado no es 24, por si acaso. No entiende, ya, ¿lo vamos haciendo? Mira, hay que interpretar lo que dice ahí. Dice determine la base. Entonces la incógnita ahora va a estar en la base, ahí. ¿De acuerdo? Porque es determine la base. Ahí está la X. ¿De acuerdo?
Determine la base, dice, ¿cierto? Del sistema de logaritmo. ¿Un logaritmo en qué base, no? ¿De quién? De tal manera que el logaritmo de 576, en esta base que no tenemos idea, ¿de acuerdo? ¿Excede en 3? No, no excede en 3. Excede en 4 unidades al logaritmo de 7. O sea, cuando yo reste al logaritmo de 576, le reste el logaritmo de 7, me tiene que dar 4. O a este, ¿cierto? Le sumo 4 para que me dé el otro. Da lo mismo. ¿Ya? Sería eso. ¿Estamos de acuerdo? Si lo excede en 4 es porque tiene 4 unidades más, ¿cierto? Por lo tanto, la resta me va a dar 4. Al más grande le quito el más chico, me tiene que quedar 4. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Un más o menos de acuerdo? ¿Un poquito de acuerdo? Ya, no me dicen nada. ¿Y ahora qué hago? Miren, ahora tengo resta de logaritmos. Si tengo resta de logaritmo, esto es el logaritmo del cociente, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, esto es logaritmo. ¿Y cuánto es el 576 dividido 7? ¿Se puede? 7 por 8, 56. No. ¿Sí? ¿No es exacto? No es exacto, profe. No es exacto, pues. Da 82,28. 500. Ya sé por qué no es exacto, porque yo me equivoqué e invertí los números de mi dislexia. Era 567. Cambiémoslo para que nos quede exacto, ¿ya? Porque la idea era que resultara, era al revés. Miré mal, era 567. ¿Ves? Si uno copia los números al revés, puede pasar eso, ¿no? De que las cosas no resulten como uno quería, ¿ya? Y va a quedar un número no exacto. ¿Ya? Entonces son 567 dividido en 7. Ahí sí, ¿cierto? 7 por 8, 56, nada, 7. 7 por 1, 7. Son 81, ¿cierto? Igual a 4. Ahí sí. Ya, para que nos quede un número enterito. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Esto significa que la base elevada al resultado me tiene que dar 81, ¿cierto? Me tiene que dar el argumento. El argumento. Por la definición del logaritmo, ¿cierto? Ahí está lo raro. Yo creo que no da. Ah, sí, pues no daba porque yo me equivoqué. Disculpen, ¿no? Miré el número al revés. Ya. Entonces, x elevado a 4 va a ser igual a 81, pero el 81 yo lo puedo escribir, ¿cierto? Como 3 a la cuarta. ¿Ya? Bueno, y ahora vamos a ver esta propiedad que cuando tenemos una igualdad de potencia, y ahora sí que tenemos no la misma base, sino el mismo exponente, ¿no? ¿Sí? Tenemos el mismo exponente. Esto va a significar entonces que las bases tienen que ser iguales. El x tiene que ser igual a 3. ¿Ya? Y vamos a trabajar más con esto ahora que vamos a ver las ecuaciones. ¿Ya? Eso vale 3. ¿Por qué? ¿Cierto? Pues por el momento lo vamos a decir así nomás, ¿cierto? Porque 3 elevado a 4 es 81. ¿Ya? Así que nos da eso. ¿Se entendió? ¿Y cómo lo Yo no compruebo? entendí muy bien, profe. Lo Cuando, cuando, cuando leí el problema, ¿cómo ¿Ya? lo planteó? Eso no lo entendí. Ya, ok, ya. Ahí me piden que suba un poquito por ahí. El enunciado, ya. El enunciado parece un poco raro, ¿no? Porque habla de sistemas, ¿no? Y uno dice, chuta, esto no es un sistema. Bueno, cuando uno habla de logaritmos se llama sistema de logaritmos, porque como yo les decía, que esto sirve para multiplicar y para dividir, porque se transforman a sumas y restas, ¿de acuerdo? Pero uno no lo ve aquí, ¿no? ¿Ya? Bueno, ¿qué dice? Determine la base, ¿de acuerdo? Entonces, como dice determine la base, ahí está la clave, pues, determine la base. O sea, la base es mi incógnita, ¿de acuerdo?
esa es la que tengo que buscar, ¿ya? La base. Entonces la base va a ser la X, o la Y, no sé cómo quieran llamarla, pero ese es el que nos piden determinar, ¿ya? ¿Determinar la base de qué? Del logaritmo, po. No se compliquen con la palabra sistema, ¿ya? Porque no se refiere a un sistema de ecuaciones, sino que encontrar la base del logaritmo. Tal vez podríamos ponerla así nomás, determine la base del logaritmo, ¿ya? Pero como para que matemáticamente quede correcto, entonces se pone sistema de logaritmo, ya. ¿En cuál? En que mi batería se está acabando. ¿Cuál? En que el logaritmo de 570, no, este fue el que cambié, ¿no? Yo copié el número al revés, ¿eh? Por eso no dio un número exacto. 567, ya. Tenemos que encontrar la base, de acuerdo, de unos logaritmos, de tal manera que ese logaritmo de 576 excede en 4 unidades al logaritmo de 7. ¿De acuerdo? O sea, cuando yo hago la resta del logaritmo de eso, de 567, parece que volví a leer 576, ¿no? No sé por qué lo leo al revés. Ya. Tengo que concentrarme. Ya. Entonces, el logaritmo de 567 con el logaritmo de 7 tienen 4 unidades de diferencia. ¿Ya? Usted lo puede escribir así, o le pone menos 4 igual al logaritmo de 7, da lo mismo, ¿no? Pero la cosa es que cuando yo al más grande le quito el más chico, me tiene que dar 4, porque hay 4 unidades de diferencia entre ambos logaritmos. En este sistema de logaritmos o bases de logaritmo que yo no conozco, que es el que llamo X. ¿De acuerdo? Ese es el que Profe, pero llamo. no se supone que si no lo conocemos es 10. No, el 10 lo conocemos, el 10 es el 10. Pero aquí dice, determine la base. No está diciendo que la base es 10, te está pidiendo que tú encuentres la base. Entonces, el X va a estar en la base. La base es la que estamos buscando. ¿De acuerdo? Estamos buscando una base. Estamos buscando una base de tal manera que cuando yo resto el logaritmo de este con este, me quede 4. ¿Ya? O que este excede en 4 unidades. ¿Ya? Si lo excede, significa que este tiene 4 unidades más. Por lo tanto, cuando yo resto los dos, me debe dar 4. ¿Sí? Exceder significa que tiene tantas unidades más, ¿no? Estoy sumando. La diferencia entre ellas es 4. No sé si lo expliqué bien o quedó peor. Ya, pero la clave está ahí, cuando dice determine qué cosa, la base. Entonces, esa es mi incógnita. ¿Ya? Eso es lo que ando buscando, la base. Ahí está el X. O pónganle una B si ustedes quieren, ¿no? ¿Ya? Pero esa es la que busco. De tal manera que esta resta me quede 4. Y aquí apliqué la propiedad de, como tengo resta de logaritmo, ¿ya? El logaritmo cociente. ¿De acuerdo? Y el logaritmo cociente aquí dio exacto, y por lo tanto después para saber cuánto vale X, lo cambié a potencia. Pues. Esto con la definición del logaritmo. Cada vez que usted tenga un logaritmo, significa que la base elevada al resultado, que en este caso es 4, le tiene que dar el argumento, el 81. ¿Ya? Y el 81 es 3 a la cuarta. Entonces tengo igualdad de potencia con el mismo exponente. ¿De acuerdo? Así que la base tiene que ser 3. Ya, mañana vamos a resolver ecuaciones, entonces vamos a ver que aquí ya el resultado es 3. Después vamos a volver aquí, bueno, aquí era la base, no hay problema, porque el 3 no nos podía haber dado 1 o un número negativo. ¿De acuerdo? Si nos diera, por ejemplo, como resultado 1, lo descartamos porque ya sabemos que la base no puede ser 1. O si nos hubiese dado un número negativo, ¿ya? También lo descartamos porque la base no puede ser negativa. Tiene que ser mayor que 0 y además distinto de 1. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a resolver ecuaciones, que vamos a encontrar la X, nuestra X va a estar o en la base o va a estar aquí en el argumento. ¿De acuerdo? Si está en el argumento, tiene que ser estrictamente mayor que 0. Dígame. Ya, en el caso de que resolvamos una de estas ecuaciones logarítmicas y llegue a dar un resultado de que la base, por ejemplo, es 0, un número negativo, entonces el planteamiento estaría mal. Claro, no hay solución. El problema no tiene solución. No o el problema no tiene solución o nosotros lo interpretamos mal. Claro, no, pero no hay solución, ¿de acuerdo? Bueno, ahí generalmente uno lo vuelve a hacer, no dice, chuta, no me había equivocado, en una de esas me equivoqué yo, ¿no? Entonces uno lo vuelve a pensar. Pero si la solución está correcta, ¿cierto? Y te da que la base vale 1 o es un número negativo, tu problema no tenía solución. ¿No? Y uno en matemáticas se puede plantear problemas que no tengan solución. ¿No? No hay problema con eso. Ya, ¿dudas
Consultas, comentarios, dígame. Si la división de 567/7 no hubiese dado un número exacto, ¿qué haríamos? Tendría que haberlo hecho con calculadora, tendría que haber aplicado logaritmo. ¿Ya? Como todavía no lo vemos, no lo hice, pero suponte tú que te quedara, ya nos hubiese quedado el logaritmo de 7,4 en base x igual 4, habría significado que el 4 elevado a x, al revés dije, ¿no? ¿Ves que estoy leyendo al revés? Significa que el x elevado a 4 te tiene que dar 7,4, ¿ya? Y eso no lo podemos hacer sin la calculadora. ¿De acuerdo? Así que por eso cambié el ejercicio, ¿de acuerdo? Porque para hacer esto, calculadora. Pero al final y al cabo el mismo procedimiento. Claro, es el mismo procedimiento, solo que aquí no lo podríamos hacer sin ayuda de la tecnología. ¿Ya? Antiguamente existían algo que se llamaban, les dije, ¿no? Hace un rato atrás que existían algo que se llamaban las tablas de logaritmo. Era un librito, ¿de acuerdo? Donde uno iba buscando la característica, dependiendo, había que pasarlo todo a base 10, ¿no? Buscando la parte entera que tenía, la parte decimal, uno se llamaba característica, el otro se llamaba mantisa, no sé si alguna vez lo han visto, y uno iba buscando en esas tablas y de muchas hojas, y veía más o menos cuánto valía el logaritmo, cuando no existía la calculadora. Imagínense el trabajo de las personas que hizo esas tablas de logaritmo. Es como para sacarle el sombrero, ¿no? Fue un trabajo realmente increíble. Bueno, ahora con la calculadora metemos los deditos ahí y sale todo hechito, así que no hay problema. Tiene que ser una calculadora científica, ¿no? Y las calculadoras científicas tienen el log y tienen el LN, ¿ya? Así que usted puede trabajar en base 10 o en base E. Ya, pero Photomat, nada con el Photomat, ¿eh? Ya no. Entonces ahora lo que vamos a hacer para la siguiente prueba, sacar todo primero con el Photomat. A ver, ¿qué nos entrega el Photomat? Si no, no pone ningún problema así. Ya, ¿alguna otra duda con esto? Me preguntan dónde voy a subir la grabación. Ya, la grabación, ahí voy a dejar de